por así decirlo, que son las mesas temáticas. El día de hoy estamos convocados para analizar un tema muy esencial, que es los desafíos y retos de la creación de judicaturas especializadas. Para eso tengo el privilegio de presentar a quien va a ser el moderador de este espacio, y es Vicente Solano Paucay. Vicente es docente de Derecho de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, es doctorando en Responsabilidad Jurídica, estudio multidisciplinar por la Universidad de León, España, magíster en Derecho Convención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y Universidad de Alicante, España. También es magíster en Educación Convención en Docencia, en Investigación y Educación Superior, máster en Global Rule Law and Constitutional Democracy por el Instituto Tarelo de la Universidad de Génova, abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Tengo el honor de dejar a Vicente y darle la palabra para que dirija este panel. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer al señor presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, el doctor Joel Escudero, a todos los jueces y juezas de la Corte Constitucional, así como a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. También un agradecimiento especial a la doctora Daniela Pacheco del CEDEC, quien nos ha hecho la invitación para poder participar, y pues también agradecerles y también pues estar en buena compañía con los queridos colegas, la doctora Tania, el doctor Ramiro, el doctor Miguel, quienes nos van a acompañar el día de hoy en una mesa que realmente me parece muy interesante, que es justamente la de retos y desafíos de la jurisdicción constitucional, específicamente la creación de las judicaturas especializadas. Entonces, el día de hoy, además, obviamente, dentro de la temática de la independencia judicial, que es un tema muy relevante e importante en la actualidad en el Ecuador. Bien, en este caso, pues, indicarles brevemente que los compañeros que nos acompañan en esta mesa tendrán 15 minutos para su exposición. Yo les avisaré cuando estemos por ahí a los 3 minutos antes de culminar su intervención, para solamente que puedan finalizar con tiempo y con sus conclusiones, ¿sí? Luego de ello tendremos un espacio justamente también para conversar aquí y también para escuchar cualquier pregunta que tengamos del auditorio. Y nuevamente saludos a quienes todos que nos ven aquí y también por YouTube, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a empezar con la participación de la doctora Tania Torres. La doctora Tania Torres es docente de la Universidad Internacional del Ecuador, es abogada por la Universidad Nacional de Loja y es licenciada en Estudios Internacionales con mención bilingüe en Comercio Exterior por la Universidad de Azuay. Además es magíster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Se ha desempeñado como asesora de despacho de la Corte Constitucional. Ejerció como directora del Sistema Nacional de Erradicación, Prevención y Transformación de la Cultura de Violencia y Monitoreo en la Secretaría de Derechos Humanos. Más adelante se ha desempeñado como directora y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y ha sido docente de pregrado y posgrado en diversas universidades del país, entre ellas UNIANDES, UPSE, UMED, UNIR e IAM. Actualmente ejerce como abogada en libre ejercicio en materia constitucional. Bienvenida, doctora Tania. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin duda, primeramente agradecer un montón a los organizadores de este evento, al CEDEC por ese trabajo maravilloso que sé que realizan día a día. Sin duda a mis colegas, que además pues Ramiro fue mi profesor y sabe el respeto que le tengo. Miguel, sin duda, pues hemos compartido un montón de espacios. Y también un saludo especial a mis alumnos que están aquí. No estamos en las aulas, pero estamos aprendiendo igualmente, así que gracias chicos por venir. Sin duda, primero decir que para estar aquí sentados diciembre de 2025 hemos vivido un proceso bastante largo, si se quiere. Quiero justamente a efectos de que tengo la primera ponencia decirles, ustedes recordarán que las unidades especializadas en materia constitucional no son un accidente. En abril de 2024 fuimos a las urnas y votamos justamente a favor de que existan unidades especializadas en materia constitucional. Este era un clamor de la comunidad jurídica, de los académicos,
muy posicionado quizá. Personalmente yo soy muy sincera, yo era como que de las personas que decían sí, deberían haber justicia constitucional especializada. Sé que había muchos detractores, lógicamente, con sus argumentos. Más allá de ello, pues después de abril 2024 han ocurrido una serie de eventos importantes a considerar. Una primera resolución del Consejo de la Judicatura, que en su momento pues algunos académicos pidieron la inconstitucionalidad de esa resolución, ustedes recordarán. Hubo un dictamen por parte de la Corte Constitucional, una sentencia por parte de la Corte, y pues a día de hoy tenemos una nueva resolución por parte del órgano administrativo de la función judicial, en donde pues el panorama es distinto. Y justamente ese panorama que se plantea tiene que ver con que el funcionamiento de estas dependencias de unidades especializadas en materia constitucional van a requerir 259 jueces especializados distribuidos, ojo con esto, 184 jueces de primera instancia y 75 jueces de segunda instancia. Estos 75 jueces de segunda instancia van a estar divididos en salas en las capitales de cada una de nuestras provincias, 23 exceptuando Galápagos, que va a tener competencia paraguayas. En ese sentido, decirles que la novedad es que de los 184 jueces de primera instancia, 147 jueces van a ser, perdón por decirlo así, pero un tanto reutilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser los jueces de las unidades multicompetentes, ¿sí? Solamente se van a lanzar a concurso 37 jueces, estoy hablando en jueces de primera instancia, ¿no? Y por supuesto los 75 jueces de segunda instancia. Entonces creo que estos datos nos plantean ya una realidad de cómo van eventualmente a configurarse estas unidades especializadas. Y justamente atendiendo a esta idea de retos y desafíos, que es justamente lo que nos plantea esta ponencia, voy a posicionar específicamente 3 retos que considero un poco desde la experiencia académica y también desde el libre ejercicio, que también se encuentran aquí mis colegas con los que hacemos libre ejercicio y pues constantemente estamos preguntándonos cómo mejorar. Y el primer reto que quiero decirles, a mi criterio, sin duda, es que las unidades judicializadas especializadas en materia constitucional exigen necesariamente un fortalecimiento del sistema oral. ¿Y esto por qué? Ustedes saben que el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador indica que las garantías jurisdiccionales se rigen por un procedimiento que es oral en todas sus fases e instancias. Y esto lo dice la Constitución. Más adelante, el artículo 168, numeral 6, además dice que la sustanciación de todos los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se lleva a cabo mediante un sistema oral. ¿Qué sucede? Que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, por un tema, por supuesto, de celeridad y considerando que pues, en las garantías jurisdiccionales obligatoriamente tenemos una audiencia en primera instancia, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías plantea que eventualmente la Corte Provincial, que es quien conoce en apelación las decisiones de garantías jurisdiccionales, pues podría llamar a audiencias si considera que, digamos, de los recaudos procesales no queda clara la información del caso, y en ese sentido pues puedes llamar a audiencia, pero bien puedes resolver sin llamar a audiencia, y eso lo permite el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías. En ese sentido, me parece que si estamos hablando de unidades especializadas en materia constitucional, debemos fortalecer el sistema oral. Y eso implica y no permitir que las Cortes Provinciales se vuelvan en un sistema escrito. Es decir, que lleguen eventualmente en apelación las causas de garantías jurisdiccionales y que los jueces tengan que ser de escritorio todo el tiempo. Es decir, resolver más allá de que podrían llamar a audiencia, pues no es obligatorio. Y creo que al pensarse en unidades especializadas es necesario pensar también en fortalecer el sistema oral para que los jueces también puedan involucrarse de manera directa en las causas. Eso como un primer reto, seguramente podremos conversar al respecto. Para mí un segundo reto importante es el considerar y el realizar un real dimensionamiento de la carga procesal y posterior a ello, y por supuesto esto lo realiza el Consejo de la Judicatura, y posterior a ello, dentro de este dimensionamiento de carga procesal, entender que también
los jueces no solo resuelven, al menos los jueces de primera instancia tienen un rol adicional que es el rol de ejecución de sentencias. Entonces es importante considerar que la ejecución de sentencias forma parte justamente de los derechos que se protegen a los ciudadanos y forma parte de este derecho conocido como la tutela judicial efectiva. Es decir, si las sentencias no logran ejecutarse, no hay justicia, o sea, realmente no hay funcionamiento de esas garantías jurisdiccionales. Y en ese sentido, digamos, partimos de una preocupación. Cuando el Consejo de la Judicatura plantea o entrega el informe de dimensionamiento de dónde salieron los 259 jueces, los 184 para primera instancia y los 75 para Corte Provincial, fíjense lo que dice el Consejo de la Judicatura en su informe. Voy a leer tal cual. Dice: con la depuración de la data histórica realizada por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, el dato no resultó útil para el análisis de dimensionamiento de jueces y dependencias, debido a que los registros históricos corresponden a causas tramitadas por jueces no especializados, lo que no refleja el comportamiento esperado de dependencias especializadas, y por este motivo se optó por no emplear el factor histórico para dimensionar recursos. Entonces, claro, el Consejo de la Judicatura, aparte de decir, mira, no, realmente no estoy seguro, o sea, no estoy seguro más allá de que me comprometo a eventualmente estar haciendo una revisión constante de cómo avanza la carga procesal. La carga procesal más fuerte, ha dicho el Consejo de la Judicatura, radicará en Pichincha y Guayas. Más allá de que Manabí y Cuenca tienen una carga importante, la carga más fuerte está en estas dos provincias que ocupan alrededor del 80% de la resolución de garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué esto tiene que ver muchísimo, como les decía, con el tema de la ejecución de sentencias y la protección de uno de los elementos de la tutela judicial efectiva? Y es justamente porque ustedes deben considerar que cuando los jueces eventualmente dictan una sentencia favorable, por ejemplo, de un caso, y les voy a poner un caso real, un caso de una persona que a través de una acción de protección solicita homologación salarial. El juez dicta sentencia favorable para este funcionario, dice, en efecto se le tiene que homologar el salario, más allá de que sabemos que hoy en día la Corte Constitucional ya ha dicho que estas cosas no se tienen que tratar por AP, pero hay este tipo de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Quién interviene? La entidad accionada, el MSP. El MSP hace los trámites de homologación salarial ante el MDT. El MDT, conjuntamente con el MSP, solicita al Ministerio de Finanzas que asigne el presupuesto. Entonces, si se dan cuenta, hay varias instituciones alrededor de una causa que tienen que cumplir. Si bien eventualmente la institución accionada es el MSP, pues la ejecución requiere coordinación de otras instituciones del Estado. Y esto también forma parte de la carga procesal del juez que está conociendo garantías jurisdiccionales. Y en ese sentido, entender que los jueces no solo están para dictar sentencias, realmente la garantía de la protección de derechos y además de la real reparación integral, que es lo que buscan las garantías jurisdiccionales, está en que las sentencias sean realmente ejecutadas. ¿Qué va a suceder con esto o qué se espera que suceda con esto? ¿Qué es lo que nos está pasando a muchos abogados que estamos en el libre ejercicio? Que lamentablemente las sentencias que no se pueden ejecutar terminan en la Corte Constitucional a través de la llamada acción de incumplimiento de sentencia constitucional. La utopía o mi pensamiento utópico, que es un nombre que le aprendí de Ramiro en clases, es que mañana, digamos, ya no es necesario tener una acción de incumplimiento de sentencia porque tenemos jueces especializados y por lo tanto ellos saben perfectamente y tienen todas las herramientas para en realidad ejecutar una sentencia. Digamos, es la utopía, pero sí al menos yo espero que si hoy ingresan 100 causas a la Corte Constitucional por acción de incumplimiento de sentencia anual, mañana con unidades especializadas, y ese es el reto, que no ingresen 100, que ingresen 50, porque los jueces realmente están haciendo su trabajo y están ejecutando las sentencias de manera adecuada y están dictando sentencias claras y las reparaciones realmente son acordes a la solicitud del actor y las vulneraciones de derechos. Entonces me parece que esta idea de el dimensionamiento de la carga procesal es un reto
que se incorpora en este momento al Consejo de la Judicatura, pero además también el reto de los propios jueces de lograr reales ejecuciones de las sentencias de garantías jurisdiccionales. Así como un segundo reto y además un tercer reto que para mí es súper importante y en este punto, porque consideremos que aún no tenemos a esos 259, bueno, tenemos ya a los 184 que como les dije van a ser reutilizados, que son quienes son los jueces de, perdón, no son 184, son de instancia, y les decía que de esos 184 van a ser 147 que se encuentran en unidades multicompetentes. Ahora bien, en este punto, diciembre de 2025, tenemos ya los perfiles de jueces, tenemos ya una resolución de cómo viene esta justicia especializada, pero también es importante entender qué esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos de esos jueces? ¿Qué perfiles esperamos en esos concursos de méritos de oposición? ¿Qué buscamos detrás de este concurso? Transparencia, independencia, que creo que es un tema que lo hablamos siempre, y objetividad. Como ustedes saben, lamentablemente nuestro sistema de justicia camina con una pata floja, ¿no? Y en ese sentido, si estamos buscando jueces especializados en materia constitucional, ok, voy cerrando, necesitamos no tener que seguir lamentándonos de los jueces que estamos escogiendo. Necesitamos una ciudadanía activamente participativa. Es lamentable, por ejemplo, lo que pasó hace poco con el concurso de vocales del Consejo de la Judicatura, donde básicamente se desecharon todas las impugnaciones ciudadanas. Me parece que el ejercicio de la ciudadanía, de poder impugnar realmente a aquellas personas que consideramos que no son pruebas para ejercer un cargo de este tipo, es algo que se tiene que hacer. Y ahí está justamente la transparencia que el órgano administrativo nos puede mostrar, la objetividad y esta independencia de la que tanto hablamos, porque necesitamos como ciudadanos también poder observar, hacer un real ejercicio de participación ciudadana para que quienes lleguen a esos cargos de jueces constitucionales especializados realmente cumplan con el rol de ser los garantes de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Tania Torres. Simplemente identificar algunos puntos principales de su intervención. Ella ha señalado que dentro justamente de la creación de esas judicaturas especializadas hay 3 retos importantes que deberían tomarse en cuenta. El primero justamente que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema oral dentro de la justicia constitucional. El segundo que tiene que ver justamente con la relevancia de la ejecución de las sentencias para la protección justamente de la tutela judicial efectiva. Y tercero, sobre todo también de los concursos que probablemente se vayan a realizar y la necesidad de la participación ciudadana dentro de ellos, sobre todo para garantizar la transparencia y obviamente los jueces independientes. Bien. A continuación vamos a tener la segunda intervención de nuestro segundo panelista, que es el doctor Miguel Molina Díaz. El doctor Miguel Molina Díaz es asesor de presidencia de la Corte Constitucional, es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, máster en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York y en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Ha escrito en varios periódicos y revistas como La Hora, El Comercio, La República y Mundo Diners. Cuenta con una mención de honor en el Premio de Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Actualmente es columnista del Universo y profesor de esta casa de estudios. Bienvenido, querido Miguel. Muchas gracias, querido Vicente, por la presentación. Empiezo también manifestando mi felicidad de estar aquí con 2 personas muy queridas y muy admiradas como Ramiro y como Tanguita. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes también. Estoy muy emocionado de poder referirme a este tema porque es un tema que me permite dejar de ser por un momento asesor del presidente de la Corte Constitucional y identificarme más como académico de esta casa de estudios, en el sentido de que no vengo a defender la sentencia, ¿no?, la 1225-IN de la Corte Constitucional, con la que en realidad, digamos, estoy de acuerdo,
pero vengo a exponer algunos puntos desde lo que considero que debería ser el debate crucial en el sentido de lo que estamos hablando, y es la posibilidad de judicaturas especializadas en materia constitucional, ¿no es cierto? Me parece que hay que dar un poco de contexto a este tema. Hemos vivido en el Ecuador desde hace algunos años una grave anomalía de nuestro sistema, y es el abuso y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en un contexto gravísimo, que es el del crimen organizado. Una desnaturalización que ha servido, entre otras cosas, para usar habeas corpus de manera indebida a fin de liberar a personas perseguidas por gravísimos delitos. También ha habido una politización de las garantías jurisdiccionales, en el sentido, por ejemplo, de utilizar para evitar que autoridades se posesionen, para impedir que continúen concursos de selección de autoridades, en fin, ha habido un mal uso de las garantías, y por eso se habla de desnaturalización, porque las garantías no fueron creadas para hacer este uso, que en el fondo es un fraude a lo que la Constitución piensa que deben ser las garantías. ¿Cuál ha sido la solución que se ha planteado a este grave problema? Bajo mi óptica, una solución profundamente populista, que es la especialización de, digamos, judicaturas especializadas en materia de lo constitucional. Por supuesto que ahí tenemos un golpe de realidad, ¿no? Digamos, un académico como yo siempre decía, no podemos nunca renunciar al Estado constitucional, a la posibilidad de constitucionalizar todas las ramas del derecho. Bueno, cuando me ha tocado ejercer y me ha tocado poner una acción de protección, efectivamente la experiencia puede ser muy frustrante, porque uno entiende que el juez no tiene idea de derecho constitucional, pero, ojo, es muy probable que algunos jueces que no tienen idea de garantías jurisdiccionales tampoco sean muy buenos en la administración de justicia ordinaria en su materia, ¿no? Creo que estamos frente a un problema estructural y que no hay que perder de vista esa posibilidad. Igual no estoy haciendo mala propaganda, porque también he visto jueces de muy alta calidad en todos los niveles de la justicia, y creo que eso también es importante reconocerlo en el contexto de un país en la que la figura del juez está avenida menos, y es una figura importantísima en el contexto de una democracia, ¿no? Bueno, dicho esto, identificado el problema y planteada una solución, a mi juicio, populista, ¿no? Que además se vendió en el contexto electorero de una consulta popular, y que se vendió además como una solución que en el fondo es impracticable, ¿no? Alrededor de 1.800 jueces hay en la función judicial en el país. La gran mayoría de ellos conocen garantías jurisdiccionales, ¿no? Pasaríamos a tener 184 para conocer esa cantidad de garantías jurisdiccionales que hoy es administrada por alrededor de 1.800 jueces. Es absolutamente imposible solo imaginarse que esa puede ser una solución. Fue populismo, fue demagogia en una consulta popular, ¿no? A mí lo que me parece es que evidentemente la clase política a veces apunta a lo fácil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil sí raya también, digamos, en el concepto de lo utópico, pero creo que no tanto. Lo difícil y lo serio hubiese sido plantearnos la especialización de los jueces, y eso es lo que la sentencia de la Corte pone sobre la mesa. No se trata de contratar un grupo de jueces para que resuelvan las miles de garantías que se presentan cada año en el Ecuador. Se trata de entender cuál es el rol del juez, y ese probablemente es el gran debate en el que estamos, ¿no? Y hay mucha literatura para poder reflexionar sobre cuál es el rol del juez. Creo que en la historia de la humanidad, ese paso fundamental de pensar al juez como boca de la ley, ¿no? Para entender, digamos, a un juez que está en el sistema jurídico ecuatoriano o en cualquier sistema jurídico como una persona que está llamada a la protección y realización de los derechos plasmados en la Constitución, me parece que es un cambio de lógica que es estructural y que también contrapone distintos conceptos, ¿no? Por supuesto nos contrapone civil law versus cultura del precedente, por supuesto que nos contrapone defensa de derechos clásicos de la teoría liberal como los civiles y políticos versus cómo defiendes y cómo proteges y garantizas además derechos como los económicos, sociales y culturales.
bajo la falsa tesis, como decía esta mañana la magistrada colombiana de la Corte Constitucional colombiana, Natalia Ángel Cobo, de que no cuestan los civiles y políticos, que los que cuestan realmente son los DES, como si llamar a elecciones no costara, ¿no? Como si invertir en la seguridad integral pues, de nuestros centros penitenciarios no fuera una prioridad presupuestaria, que en el Ecuador lamentablemente es durísimo lo que vivimos, con masacres carcelarias que se han dado desde hace algunos años y que ya parece que se van normalizando en esta vorágine de atrocidades en las que solemos vivir. Pero en todo caso, ¿cuál es el rol del juez, ¿no? Y me parece que salir de lo que Gargarella llama el pacto liberal conservador, donde la justicia tiene que estar limitada. ¿Para qué? Para proteger los privilegios de los beneficiarios del pacto liberal conservador, frente a una justicia donde la figura del juez es probablemente el único remedio a un sistema plagado de injusticias, en donde una mujer embarazada que fue despedida del servicio público puede encontrar algún tipo de reparación y justicia, en donde una persona con discapacidad puede, mediante una garantía jurisdiccional, hacer respetar sus derechos, ¿no? Estamos hablando de ese país, de esa realidad ecuatoriana, donde los derechos se disputan, donde los derechos son un territorio de batalla para mucha gente y donde la estratificación económica de la sociedad define quién puede pagar un buen estudio jurídico para poner una acción de protección y quién tiene que ir a un consultorio gratuito de alguna universidad, que probablemente le pueden dar un buen servicio, pero que no es lo mismo exigir como cliente, que probablemente están desbordados de tantos casos. Hay todo un análisis económico que nos remite a cómo comprendemos el rol del juez, al menos en una realidad como la de América Latina. Entonces, claro, es mucho más difícil construir el Estado constitucional bajo esa lógica que simplemente decir, llamemos una consulta popular y digamos que la solución es contratar jueces especializados y ellos van a resolver las garantías con especialización. ¿Acaso los jueces especializados en materia laboral todos no se equivocan? ¿Acaso los jueces en tránsito no se equivocan por más especializados que estén? Entonces me parece que la consulta fue una solución demagógica para hacernos perder el foco. Y lo fundamental para mí, la pregunta clave en este sentido, por tanto, tiene que ver con deconstruir un concepto que está súper vilipendiado, y es el de la garantía, ¿no? Parece que es mala palabra, que es impopular, que de algún modo cuando uno dice eso ya le van a calificar como que es una persona de extrema izquierda, woke, debe ser una cotorra defensora de los derechos humanos, de los delincuentes y no de la sociedad ecuatoriana, honesta, trabajadora, de los ecuatorianos de bien, ¿no? Que están contra la corrupción pero que sobornan cuando se pasan el semáforo. Entonces hay que pensar críticamente en estas cosas, me parece. Me parece que es fundamental de algún modo de construir eso. El garantismo tiene una historia en el constitucionalismo, ¿no? Y esa historia tiene que ver con cómo construyes como sociedad la posibilidad de que la supremacía constitucional y los derechos que se consagran en la Constitución no sean letra muerta. Si nos ponemos, digamos, aún más específicos, y aquí está uno de los mejores profesores de Derecho Constitucional del Ecuador, podemos hablar de 1917, la Constitución de Querétaro, el constitucionalismo social, cómo se va construyendo en la Constitución de Austria y Alemania en los años, 19 y 20 del siglo pasado. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo de fondo era fundamentalmente cómo hacer que esos derechos no sean letra muerta. Y así es como la figura del juez va evolucionando. Y así es como eventualmente el constitucionalismo social se plantea la gran pregunta de si es que el Estado legal es suficiente para garantizar derechos, cuando episodios como la Segunda Guerra Mundial nos demostraron que la ley no necesariamente puede ser un límite a la arbitrariedad del poder cuando no tiene derechos consagrados en un catálogo, y una constitución es eso. De mañana el presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, recordaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en el marco de la Revolución Francesa se adoptó en 1789, y luego ese artículo es recogido nuevamente en la Declaración de Olympe
de Gauche en 1791 en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y dice un Estado donde no estén garantizados, y la palabra garantía está ahí, los derechos, y donde no haya límites al poder, no tiene constitución. Eso es una constitución. Cuando pensamos en el rol del juez, pensamos necesariamente en una constitución. No deberíamos poder concebir que un juez de tránsito no tiene en la mente la constitución cuando va a administrar justicia. Estamos renunciando por el populismo de una clase política que convocó una consulta en específico a la posibilidad de construir el Estado constitucional. Por suerte, me parece que la sentencia de la Corte, la 1225-IN, sí responde a esa posibilidad, y lo que le dice al Consejo de la Judicatura es: ya, usted contrate lo que piensa que debe contratar para optimizar el sistema, pero especialice a los jueces que ya tiene. Ese es el sentido profundo de la Constitución, que debe ser interpretado con base a la consulta, o más bien dicho, cómo con la Constitución interpretamos el resultado de la consulta y la voluntad del pueblo, ¿no? Sin sustituir la Constitución, para utilizar un concepto de la jurisprudencia colombiana, y lograr, por tanto, que la especialización de los jueces cumple el objetivo que tiene. Probablemente el Consejo de la Judicatura, digamos, matemáticamente, primero no hay presupuesto para poder contratar el número de jueces que se necesitaría. Luego, con los 184 no se van a poder resolver todas las garantías y va a colapsar. Lo que tiene que hacer es especializar a los jueces, ¿no? Y no con cursitos que se pueden solventar con asistencia, como estamos acostumbrados en el servicio público ecuatoriano, sino de manera seria, con una especialización profunda. Más allá de eso, me parece que como sociedad tenemos el reto de construir el Estado constitucional. Venturosamente no hemos renunciado a esta Constitución que nos abre la puerta para tener esta discusión. Quizá en otro contexto podríamos renunciar a una Constitución que protege también los derechos económicos, sociales y culturales, y que hubiera concebido la teoría liberal clásica de que el juez es boca de la ley y los derechos que hay que prever como protegidos sean simplemente los civiles y políticos. Pero bueno, son algunas de las ideas que yo quería poner sobre la mesa para continuar esta conversación. Y claro, digamos, probablemente es una discusión muy antigua. Yo pensaba mientras preparaba la ponencia para esta tarde que creo mucho en los ciclos de la historia, y me parece que es importante ver esto no con los ojos coyunturales que son convenientes a un pseudo debate ideológico, donde supuestos defensores de una cierta racionalidad, que yo pondría entre comillas, cuestionan, ¿no?, la idea del garantismo, pensando que están contrapuestas dos visiones ideológicas. Yo creo que la verdadera manera de comprender esto es a través del tiempo. Así como las 12 tablas fueron insuficientes para resolver los conflictos de la sociedad romana en su momento, y ese proceso de pensar qué entendemos por justicia implicó que los pretores se vuelvan agentes creativos de soluciones jurídicas, y ya por fuera del derecho civil de las 12 tablas tuvieron que crear la jurisprudencia, que a su vez crea el derecho privado. Me parece que un momento similar en la historia de Occidente, y particularmente de América Latina y del Ecuador, es el que nos supone pensar al rol del juez en este momento. Un juez que defendía un sistema diseñado por un pacto, repito, como dice Garbarella, liberal conservador, ¿no?, frente a un juez que está llamado a que los derechos que constan en el catálogo que hemos acordado como hoja de ruta, como mapa de navegación para nuestra vida social, que es la Constitución, no se queden simplemente en esa letra muerta, y al menos sean justiciables, al menos sean debatidos en una audiencia, al menos tengamos la posibilidad de controvertirlos con otros argumentos. Es un espacio de disputa, es un espacio de lucha para la consecución de los derechos, pero es preferible tener ese espacio de lucha a no tener. Ese es mi aporte, que ha ido Vicente hasta este momento. Bien, muchísimas gracias, querido Miguel. El doctor Miguel Molina ha señalado que efectivamente el contexto en el cual se ha generado justamente y se ha aprobado la creación de estas judicaturas especializadas en materia constitucional tiene que ver justamente con
el problema que es, digamos, actual y muy relevante, que es el crimen organizado y sobre todo la desnaturalización y el abuso de las garantías jurisdiccionales en el país. No obstante, él señala con claridad de que la solución efectivamente ha sido más que nada, podríamos calificarla, como él lo ha dicho en sus términos, populista y efectivamente como un fraude a la Constitución. En esa línea, el doctor también ha señalado que es importante entonces revisar varios elementos que deben ser discutidos en esta propuesta, que es justamente la contraposición, justamente que puede surgir entre el civil law, el precedente, la justiciabilidad y sobre todo el costo de los derechos, de los DESC, los derechos civiles. Me acordaba de un libro muy interesante, El costo de los derechos, de Cass Sunstein, justamente un libro muy interesante que creo que nos muestra de buena forma cómo efectivamente todos los derechos tienen un costo. Y bueno, nos ha explicado sobre todo que es necesario, sí, en efecto, la especialización de los jueces constitucionales, pero que esa especialización obviamente tiene que ver con los jueces que ya tenemos, ¿no? Y eso sería un elemento fundamental para fortalecer el Estado constitucional. Bien, a continuación tenemos nuestro tercer panelista, que es justamente un gran amigo también, además, pues digo, uno de los grandes constitucionalistas del Ecuador, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, quien es profesor del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, es doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y en Derecho por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad se desempeña como docente de planta y director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es autor y editor y ha publicado, entre otros libros, El neoconstitucionalismo andino, La injusticia penal en la democracia constitucional de derechos, Neoconstitucionalismo transformador y derechos y Garantías y ensayos críticos. Pues igualmente le recibimos al doctor Ramiro Ávila Santamaría. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. También un honor estar con Tania y con Miguel acá. Gracias a la Corte, especialmente a Jean-Pierre, que yo me estaba hecho difícil para no estar. Pero Jean-Pierre me dijo, ¿cuándo te van a abrir las puertas de la U, de la UEBO? Así me dijo. Y yo dije, bueno, entonces es verdad, Jean-Pierre, y aquí estoy. Así que gracias, Jean-Pierre, por la invitación. Yo quisiera decir tres ideas. La una es seguir poniendo contextos y hablar del contexto teórico sobre la especialidad y no. La segunda cosa que quisiera hablar es dar mi criterio sobre por qué la especialidad no conviene, aunque ya es santo sobre el difunto, pero igual quiero llorar sobre eso. Y la tercera es comentar sobre esto del populismo constitucional y los retos. Y el reto principal, que creo que es la formación. Ok, entonces comienzo con la parte teórica. Este debate ya lo hubo en el 2007, hubo en el 2008, lo tuvimos en el 2009 cuando se hizo la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, así que no es un debate nuevo. Quizás lo nuevo es que no se resolvió por consensos o por discusiones teóricas, sino por esto que Miguel llamó el populismo constitucional. Yo quisiera hacer una reflexión muy chiquita teórica. Yo estoy ahora abrazando una teoría que le estoy llamando, bueno, hay un montón de gente que lo hace, pero le estoy llamando teoría sistémica del derecho, que es una teoría diferente y complementaria quizás en algunas cosas opuestas al positivismo jurídico. Y quiero establecer, de todas las premisas teóricas jurídicas que pueda haber, quisiera establecer tres para que ustedes vean la diferencia entre lo uno y lo otro y dónde se ubica la especialidad. Cuando Kelsen escribió el libro, que ningún jurista lee, y yo leí casi como 20 años después de graduado, que es La teoría pura del derecho, que todo el mundo lo menciona, y es un librazo ese. Tiene 140 paginitas y es impresionantemente bien escrito, teóricamente sólido, es positivismo analítico, digamos, es una joya de la literatura jurídica. Lo que hace Kelsen, entre otras cosas, lo que hace Kelsen publica ese libro con el ánimo de evitar que el derecho sea discrecional frente a dos amenazas que él tenía en el año 34 que escribe. La una es la vuelta de la monarquía, que era como la neutralidad total, y la otra es la toma del derecho por parte de los fascismos que ya estaban surgiendo ahí. Italia con Mussolini, unos años más tarde, él mismo fue víctima del fascismo alemán, después tenías el fascismo español,
en esos dos aguas, Kelsen dice, ¿cuál es el mejor derecho para evitar el autoritarismo? Y es la teoría pura del derecho, que sin duda, digamos, en el origen es maravilloso. Y él hace otra cosita que ahora a mí me hace mucho sentido porque estoy dedicado yo a las ciencias naturales, es que Kelsen lo que intenta es reivindicar el derecho como una ciencia. Y para que sea ciencia, tenía que tener un método, tenía que tener una comunidad de gente, tenía que tener un objeto propio distinto a las otras ciencias. Esto se llama en las ciencias desde el siglo XVII positivismo. Por eso el positivismo jurídico viene del positivismo científico. Y entonces cuando ustedes leen, abren el libro de Kelsen, ustedes van a ver que la primera cosa que hace es decir, Kelsen dice, el derecho no es una ciencia natural. Y hay un montón de razones ahí. Después dice, el derecho no es una ciencia social. Y hace un montón de cosas ahí. Y luego dice, el derecho no es moral, ni filosofía, ni política. El derecho tiene un objeto propio, tiene una teoría propia y va a tener este mundo de científicos jurídicos que somos supuestamente los juristas. Esto hace. Y cuando eso hace, lo que hace Kelsen es darle una racionalidad a través del método científico apasado al método positivista y logra tener una autonomía de las disciplinas. Por eso no es casual que a principios del siglo pasado, por primera vez las escuelas de derecho nos separamos de la teología, nos separamos de las ciencias políticas. La central tiene todavía un nombre ahí de ciencia política y derecho, ¿no? Pero digamos, esa es es ya, queraditos en el nombre, ¿no? Y tenemos facultades propias. Y luego se hace un saber que no comparte con otras disciplinas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, cuando alguien hablaba, por favor, doctor, podría hablarnos de la propiedad colectiva de los medios de producción. Yo decía, eso es política, aquí se estudia el Código Civil y punto, y el libro de los bienes, qué propiedad colectiva, todas propiedades individuales, qué cosas. Y si quiere hacer política, váyase afuera, nos decían. Eso antes de que caiga el muro de Berlín. Después ya cayó el muro, ya no hay política, no hay nada, es una pendejada, todo está igual. Pero la idea es que el derecho se autonomiza y se independiza de otras ciencias. Eso nos hace huérfanos y huérfanas de las ciencias sociales, que es la peor cosa que nos ha pasado, y eso se explica también en la consulta popular. Muy bien. Y quizás la cosa peor que pasa con el positivismo es que el positivismo la tendencia del positivismo es a la especialización. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, miran el positivismo médico, ustedes tienen médicos generalistas, después hacen una maestría y se hacen médicos especializados en cirugía, después hacen otra especialización y se hacen médicos especializados en cirugía de manos, después hacen otra especialización y se hacen médicos especializados en cirugía de manos estéticas. Esto es el mundo contemporáneo. Y esto pasa cuando ustedes ven por ejemplo, científico famoso que se llamaba Linnaeus, que creó la taxonomía, y luego ven que se dividieron el mundo de las ciencias naturales en tres reinos, los protostistas, ahora están con los fungis y no sé qué. Y cuando ustedes ven las ramitas, es la especialización. Ustedes tienen en biología un tipo que es experto en sapos, y el otro que es experto en sapos de bosques andinos, y el otro que es experto en sapos en bosques andinos y la especie patatite patatán. Y en el derecho es igual. Salen de la universidad y ahora después eres experto, como el currículum del Vicente, o de la Tana, o del Miguel, que es expertos en derecho primero, después derecho constitucional, argumentación jurídica, después escritura académica. O sea, es como, esto es el mundo contemporáneo. Si ustedes leen un poquito más a dónde están yendo las ciencias, que es lo que a mí me está pasando, es que cuando ustedes leen un libro, yo que sé, como de una científica fantástica que me encanta, que se llama Lisa Randall, si ustedes leen el libro de Lisa Randall, además del libro se llama Los dinosaurios y los agujeros negros, el último libro que leí de ella. Cuando ustedes leen el libro, no saben si Lisa Randall es astrónoma, bióloga, química. Las ciencias contemporáneas tienden a romper los muros que el positivismo abrió. Si ustedes van donde un médico, yo estoy harto con los médicos positivistas, porque voy a un problema de próstata y después me pasan jodiendo el hígado, después voy donde el hígado y me jode el corazón, voy al también, pero te mandan unas pastillas y esto es la especialidad. La especialidad no conviene, digamos, en un mundo tan contemporáneo y tan complejo.
Y ahí es donde viene la teoría sistémica del derecho. La teoría sistémica viene desde la física. Ustedes van a ver, ahora, digamos, es una cosa que viene desde algunos años, se creó en la biología, ahora hay un montón de físicos, y lo que están haciendo es romper las fronteras. Y romper las fronteras están dialogando. Ustedes, por ejemplo, en la química, un químico ya no puede analizar los fenómenos de los procesos químicos sin saber física cuántica. Y no puede saber física cuántica sin saber biología. Y los límites entre la vida, todo esto está pasando en el mundo contemporáneo. Ustedes, todos estos genios que hacen que nosotros tengamos el teléfono celular y no tengamos idea cómo funciona, atrás del teléfono celular hay química, hay minerales, hay geología, hay astrología, hay peces. Todo. El mundo se va. Los que están controlando el mundo son personas que ya rompieron las disciplinas. El derecho le tiene que pasar algo parecido. Y el antídoto contra esta especialidad que hace que seas un miope, o sea, a mí me encantan los abogados como somos. No soy constitucionalista, soy penalista, pero sin embargo voy a... Y luego te descalifican. El Ramiro Ávila es sociólogo del derecho cuando habla de derecho constitucional, cuando habla de derecho constitucional es penalista, no es penalista. Y es esto, no puedes hablar, te desacreditan cuando no tienes la otra y además te haces experto en derecho tributario, no sé qué cosas. El derecho sistémico, en cambio, es un derecho en donde hay varias racionalidades. Por eso el derecho sistémico se lleva muy bien con el pluralismo jurídico. Esa es la una. Y la otra es que tiene que ser profundamente interdisciplinario. Yo, por ejemplo, ahora estoy ejerciendo en derechos de la naturaleza. Y yo les podría decir que mis constitucionalistas favoritos en el elemento proceso evolutivo, que es uno de los derechos del artículo 71, se llama Charles Darwin. Y uno de los expertos en ciclos vitales es un señor que se llama Erwin Schrödinger. Físicos, químicos, esos para mí son mis constitucionalistas. Porque si ustedes les preguntan, digamos, si ustedes van a buscar a Lexi Dworkin en saber qué es una estructura de un río, nada. Nada de los problemas contemporáneos ustedes van a encontrar en ningún manualito de derecho constitucional que escribimos nosotros o en los grandes textos de filósofos jurídicos contemporáneos. Tenemos que romper esas disciplinas. Y una de las cosas que tiene que pasar es que tenemos que volver a ser generalistas y volver a dejar la especialidad. Aquí voy con mi segundo punto. En este sentido, por ejemplo, uno de los fenómenos más importantes del derecho constitucional contemporáneo es una palabrita que se llama constitucionalización del derecho. Ustedes van a ver que todos, bueno, no sé, ustedes ya están, digamos, cuando yo estudié, por ejemplo, había una forma de interpretar el derecho y era el título preliminar del Código Civil. Y ahí habían unas fuentes del derecho y de pronto vino esta teoría de los derechos humanos que acá recién se filtra en Ecuador con la Constitución del 2008. Y con la Constitución del 2008 viene la ponderación, viene el nova iuris curia, viene los amicus curiae, viene esta interpretación finalista, viene esta interpretación sistémica. Todo eso es derecho sistémico. Por ejemplo, no hay cómo entender los derechos de naturaleza sin los aportes de las hidrólogas, de los químicos, de los biólogos, de los herpetólogos, de no sé qué cosas más. No se puede entender todas esas cosas. Y la constitucionalización del derecho es maravillosa porque esa lógica que tienes jueces penales, jueces civiles, jueces laborales, jueces de inquilinato, el hecho de que le ponías a los jueces estos la lógica de que tenían que resolver acción de protección, entraba toda la teoría del derecho contemporáneo. Ya podías ponderar en el derecho penal, podías ponderar en el derecho tributario. Y no es que podías, tienes que ponderar. Porque el mundo es demasiado complejo para decir que unos legisladores pueden poner 400 artículos y resolver todos los problemas de la realidad. No se puede. No se puede. Entonces, este fenómeno de la constitucionalización era que a través de las acciones de protección todos los jueces iban a conocer el derecho constitucional. Porque la Constitución, digamos, no solamente era la estructura, el aparato jurídico del poder, sino que era esta cosa de los derechos filtrándose en todo el sistema jurídico ecuatoriano. Esa maravilla se rompe ahora con esta hueá de la consulta popular, que fue una consulta súper populista, porque atrás de eso, aquí voy con el último tema y voy acabando. Tengo 3 minutos, en mi primer minuto quiero decir que el gran problema de las reformas legales que se hacen en este país y nos hacen perder el tiempo es que como no dialoga el derecho con la sociología, ni con la ciencia política, ni con la antropología, ni con nada, todas las reformas son emocionales, todas las reformas son intuitivas y todas las reformas son estúpidas.
En el año 2024 nos hicieron 11 preguntas, de esas 9 tenían que ver, muchas de esas, con la seguridad. Nos aumentamos una vez más las penas, hicimos la extradición, no sé qué cosas, y se ha resuelto el problema de la seguridad del país. No, porque para hacer una reforma normativa en cualquier país decente tienes que hacer datos para saber si funciona a mí o no. A mí me late, yo tengo la hipótesis, porque cuando yo litigo en acciones de protección, por cualquier razón que sea, casi siempre los jueces han resuelto bien. Las dos últimas yo que he hecho, que es una sobre bicicletas para que construyan las ciclorrutas y la otra es sobre el Machángara, sobre el río Machángara, han sido dos tribunales penales que han resuelto recontra bien, han llevado muy bien las audiencias. A mí me late que la gran mayoría de casos que se han resuelto, no sabemos, han sido bien hechos. Y que la gran minoría de casos, que es el CLAS comprando el juez de no sé dónde, o el FITO comprando el juez de no sé dónde, y por esos 3, 4, 5 casos hemos jodido una institución jurídica. Hemos jodido una institución jurídica. Y ahora tenemos esto que a mí me impresiona, esto que está contando la Tania. Vamos a tener 147 jueces multicompetentes. Digo, qué huevada, o sea, no nos llevamos a la especialización, vamos a lo mismo. O sea, los mismos protagonistas que estaban resolviendo supuestamente mal, ahora van a resolver supuestamente bien, y bajo, la diferencia es que van a tener el título de especializados. Y esto, sí, a mí me choca que un debate tan técnico como este, ¿qué es lo que la gente necesita más? ¿Tener 1.800 jueces que estén resolviendo acciones de protección o 184? Y aquí viene el primer reto, el acceso. Se está cortando el acceso a la justicia a la gran mayoría de ecuatorianos por 3 huevones que pagaron a un juez, y el problema fue la corrupción y no fue el problema de la especialidad. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, pagan la gente de los cantones más chiquitos. Ya sé que estoy contra el tiempo. La última cosa que digo es que el gran reto es la capacitación. Si es que querían realmente reformar el sistema de justicia, una de las grandes cosas que hay que hacer es fortalecer la escuela judicial. Esto, y no solamente para constitucional, para penal, para todo, es tener capacitación de entrada, durante y hasta el final de la carrera, para que te estés actualizando. Estos jueces especializados, que casi seguro no van a tener capacitación, van a tener la misma deficiencia que tienen ahora los jueces, si es que los tienen. Y la otra es que el gran problema que hizo que esta reforma se haga, que esta consulta popular se haga, tiene que ver con corrupción, y la corrupción no se resuelve con más o menos jueces especializados, sino que son otros factores que no tienen que ver con esto. Esto es lo que quería decir. Te agradezco un montón por la paciencia, por tolerarme mis malas palabras, mierda. Muchísimas gracias, querido Ramiro. El doctor Ramiro Ávila Santamaría ha expresado algunos elementos que me parecen entre lo posible de poder condensarlos rápidamente en un debate bastante interesante sobre aspectos teóricos. Creo que es la tercera vez que escucho sobre la teoría sistémica del derecho, y es un tema muy interesante. Una reflexión jurídica sobre todo en torno a la necesidad o no de la especialidad en torno a la materia constitucional. Para Ramiro, justamente el tema de la constitucionalización del derecho, y yo diría un poco lo que generalmente cuando estudiamos derecho constitucional hablamos de la constitucionalización del ordenamiento jurídico desde las líneas un poco más escépticas, radicales, de Guastini y otros, pero quizás mucho más allá también. Justamente tenía que ver con la nueva constitución y con las reformas que efectivamente se debían dar en esa línea, pero que lamentablemente han ido por otro lado. En realidad creo que la pregunta fundamental que nos hace Ramiro Ávila es justamente si es que los jueces actualmente, los que posiblemente van a juzgar en materia constitucional, son o no especializados, conforme lo había explicado también anteriormente la doctora Tania Torres. Entonces, en esa línea, pues decía, los retos fundamentales, Ramiro, es el acceso justamente a la justicia constitucional, es la capacitación de los jueces, y 3, evitar la corrupción en los jueces constitucionales. Bien, con esto quisiéramos entonces empezar la parte del conversatorio. Quisiéramos también saber si es que efectivamente el auditorio tuviera alguna pregunta. Hasta eso quisiera solamente iniciar con una pregunta a los 3, porque es un tema que creo que está transversalizando la discusión de estos 2 días, que es justamente la independencia judicial, ¿no? Y es un tema además que a mí me preocupa mucho, además de ser un tema que lo estoy trabajando en estos meses o en estos años.
que es qué implica, lo diría tanto para la doctora Tania, para Miguel también y para Ramiro, qué implica o cuáles son los retos que tendrían los jueces especializados en materia constitucional en torno a la independencia judicial. Creo que mucho se ha hablado justamente de los retos de la independencia judicial hacia los jueces de la Corte Constitucional, pero yo creo que es importante reflexionar cuáles serían los retos o qué implicaría o qué implicaciones tiene la independencia judicial para los jueces constitucionales de instancia y de sala, efectivamente, los cuales pues tendrán que enfrentar los próximos procesos constitucionales. No sé si les parece, empezamos igualmente por Tania y luego Miguel y Ramiro. Muchísimas gracias. Bueno, hay que partir de un poco comprender el alcance de la independencia judicial. Y si bien la independencia, digamos, es un escudo protector importante para que el juez actúe sin ningún tipo de presión, es sobre todo la independencia judicial una garantía del ciudadano. ¿Por qué? Porque necesitamos poder acudir a un juez realmente imparcial, a un juez que no tenga la presión externa o interna, ¿sí?, de ningún tipo para que pueda resolver. Entonces, en ese sentido, entender a la independencia judicial como un escudo protector del juez y un escudo protector del ciudadano. Esta independencia judicial, más allá de que hoy estamos hablando de jueces constitucionales que eventualmente conocerán garantías jurisdiccionales, es un reto para todo el sistema de justicia, no solo para los jueces constitucionales. Y creo que ese es un tema que lo hemos venido debatiendo no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. La independencia judicial, además, la hemos tratado ampliamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque justamente el sistema de justicia necesita jueces probos. En ese sentido, hace poco, justamente revisando las reformas, no sé si han escuchado que se están introduciendo reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Estas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial han traído justamente algunos debates. Ya está en segundo debate en la Asamblea Nacional, y uno de los problemas de los que se habla es una eventual presión a los jueces, pues las sanciones disciplinarias eventualmente van a prescribir en un lapso de 5 años. ¿Cuál es el problema ahí? El tiempo para las presiones. ¿Sí? ¿Por qué necesitas 5 años para que prescriba una denuncia por una sanción disciplinaria o por una falta disciplinaria? Y este realmente es un problema, porque la norma lo que hoy en día dice es que eventualmente esto prescribe en 1 año. Entonces, si el propio sistema se presta para dar espacio a que los jueces sean presionados o que los jueces reciban, digamos, este tipo de cohesión, las cosas no van a cambiar, y ya lo dijo Ramiro. O sea, finalmente, hoy en día estamos discutiendo un problema estructural que lamentablemente lo tenemos en las manos. ¿No? Muy difícil que mañana nos pregunten si nos arrepentimos de lo que votamos en abril del 2024. Creo que lo que está sucediendo ahorita es un problema que ya lo estamos agarrando y que tenemos que buscar la forma de cómo mejorar lo que ya tenemos. Y creo que, voy a ratificarme en esto, creo que una de las formas sin duda es exigir transparencia en los procesos y en los concursos de méritos de oposición, exigir formación adecuada, formación técnica, pero yo creo que además de la formación técnica, y este es un tema que a veces a mí me resulta hasta lamentable decirlo, porque a veces digo, quizá no necesitamos jueces tan técnicos, sino jueces quizá un poco más filántropos, que realmente tengan la idea de qué es la justicia, porque es lo que es lo que le falta al país, y es lo que siempre les digo a mis alumnos: no contribuyan al sistema corrupto que tenemos, porque es suficiente con lo que existe. Hay que cambiar esta realidad. Eso es lo que podría decir. Gracias. Es una pregunta muy difícil, pero que sin lugar a duda alude a un problema que me parece que es estructural en la historia del país, ¿no? No hemos sido capaces de construir la independencia, y probablemente por muchos motivos, y
me parece que no debemos descartar como uno de los principales cómo somos desde el punto de vista de la cultura que hemos construido como ecuatorianidad, ¿no? Y me ponía a pensar en términos arquitectónicos. La República del Ecuador se esmeró en construir su Palacio de Justicia. De hecho, el Palacio Legislativo se construyó en 1960 en el contexto, digamos, de cuando el Ecuador quiso ser sede de la Conferencia Panamericana, hubo un boicot peruano luego de la guerra del 41 que impidió que sea sede, pero se da en esa coyuntura una modernización del Estado o de la infraestructura del Estado, y en ese momento, hasta ese momento, el Palacio Legislativo no existía. El Legislativo funcionaba en el Palacio de Carondelet, en el ala norte, al igual que la Presidencia de la República. En gran parte de nuestras constituciones, de hecho, las sesiones eran en 2 periodos de sesiones al año, y los diputados no estaban debatiendo leyes gran parte del año. Entonces, bueno, era el presidencialismo ecuatoriano, y lo que sí había era el Palacio de Carondelet, ¿no? ¿Desde cuándo hay Palacio de Justicia? Bueno, hubo uno chiquito al lado del Congreso, que es el famoso que fue rodeado por los trucutus en los 80s. ¿Y dónde está ahora la Corte Nacional? Está en el ex Filambanco. ¿Dónde está la Corte Constitucional? En un edificio prestado del Ministerio de Energía y Minas, que este año intentó retirarle, ¿no? En un contexto de hostigamiento político. Las 2 altas cortes del Ecuador están, digamos, en edificios que fueron asignados contemporáneamente, ¿no? Como país hemos querido construir en el imaginario del Estado ¿el rol de la justicia? Probablemente no. Un país un poquito más, bueno, no sé si un poquito, quizá bastante más institucionalizado que Ecuador, a mí me parece un vecino como Colombia, al menos en esa gráfica del imaginario, ¿no? Yo pienso mucho en imaginarios, pues el Palacio de Justicia está ahí, digamos, en la Plaza Bolívar. Y tiene su historia, tuvo como su evento traumático también y violento, y fue reconstruido nuevamente. Pero bueno, digamos, más allá de lo arquitectónico, creo que sí es algo que nos debemos preguntar profundamente. ¿Estamos a favor del juez cuando nos da la razón? Si no nos da la razón, es un corrupto, activista, garantista, sinvergüenza, GDO, lobo, tiguerón. O sea, ese es el juez cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con la Corte Constitucional es correísta, de sociedad patriótica, de donde sea, le podemos poner el epíteto que sea, pero simplemente no estamos de acuerdo con alguna decisión. Y como dijo el Ramiro hace un rato, no vemos la integralidad del trabajo de la justicia. Unos 3 casos que nos escandalizan con el sesgo que tenemos y ya nos ponemos totalmente en contra. Entonces, creo que quizá la gran pregunta sobre la independencia comenzaría a hacernos un profundo cuestionamiento como sociedad sobre qué queremos como país. ¿Estamos de acuerdo con vivir en una república? Probablemente no estamos de acuerdo con vivir en una república cuando le lanzamos el carro al peatón en el paso cebra. Tal vez no va con nuestra naturaleza. Para muchos ecuatorianos el sentido de vivir en una república, si es que estamos de acuerdo con las normas cuando nos protegen, no cuando nos sancionan. Es como lo que pasa con el autoritarismo, ¿no? Estamos súper en contra del autoritarismo cuando es del bando al cual no pertenecemos. Si no, no pasa nada, pues digamos, hay que tener mano dura y los pantalones bien puestos. Yo creo que el problema de la independencia es mucho más importante que el de la especialidad. Yo también coincido con Miguel, nunca el Ecuador, y particularmente los políticos del Ecuador han promovido la independencia judicial. Hay 3 niveles de independencia, y cuando ustedes miran la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, todo eso, es un pilar de la democracia es la función judicial. Y parte del drama de este país es que la función judicial no funciona. Una forma de independencia es la externa. Ustedes tienen al presidente haciendo una marcha contra la Corte Constitucional. Por Dios, ¿dónde eso? O sea, es increíble, y con las fotos de los jueces y las juezas ahí como culpables del crimen organizado. ¡Qué cabrón! No jodan. O sea, ¿quién hace esto? Por Dios.
Esto a mí es un ejemplo chiquito, porque esto que hizo el presidente lo hacen a través de formas cotidianas que ustedes no se imaginan. Llamadas por teléfono, te cortan el presupuesto, te quieren sacar del edificio, le invitan a cenar o a almorzar a 3 jueces o a 2 jueces. Cosas de esto hacen. Y van como minando la independencia judicial. Esa es la externa. Y la externa en Ecuador tiene un problema que es no sé cómo resolver, o sea, puedo decirlo teóricamente, pero jodidísimo, que es el crimen organizado. O sea, el caso Metástasis Purga y no sé qué, el Wilman Terán, presidente de la Jodida, estamos jodidos con el crimen organizado. Y aquí hay una cantidad de jueces que ustedes no se imaginan que es más o menos así. Oye, $50,000 o te mato a tu hija. ¿Cómo puedes tener independencia judicial? Esto pasa en Manabí, esto pasa en Esmeralda, esto pasa en Guayas, no sé si pasa aquí en Quito, supongo que sí. La otra vez me estaban contando de unos casos en Loja. Estamos jodidos. Ese es el problema. ¿Está de acuerdo con juez de especialidad, sí o no? Que me jodan. Este es el problema. Pero si el primerito es el presidente el que rompe esta lógica, estamos jodidos. El segundo es la independencia interna. ¿Ustedes creen que van a tener independencia interna con el pana del presidente de la República, el señor Godoy, en el Consejo de la Judicatura, en la función judicial? Va a haber independencia interna. Una de las cosas que la Corte intentó hacer fue restringir el poder del Consejo de la Judicatura para que vulnere los derechos en la independencia judicial a través de procesos disciplinarios. ¿Ustedes creen que este señor Godoy va a garantizar la independencia interna? El señor, que yo además le tengo aprecio, el presidente de la Corte Nacional, ustedes pueden creer, ¿cómo puede ser que él ponga en la terna al señor Godoy? Si no es porque estuvo presionado por el presidente de la República. Jodidos. Y luego hay una tercera esfera, que esa es este es un desarrollo teórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aparece en el caso Tribunal Constitucional contra Ecuador y también en el caso Corte Suprema de Justicia contra Ecuador. Y la Corte estableció que la independencia judicial, además de estas dimensiones de independencia interna, externa, así que es un derecho subjetivo. Esto es súper importante. Porque un juez o una jueza que recibe presiones podría ir a un tribunal y decir, oiga, garantíceme este derecho porque me están vulnerando a mí mi independencia interna. Esto es fantástico. Y como un derecho subjetivo, yo puedo ejercer ese derecho, me pueden vulnerar ese derecho y yo puedo claudicar de ejercerlo. Esto es maravilloso. Como cualquier otro derecho, puede ser que o yo renuncie porque no me permiten ejercer mi derecho subjetivo a la independencia judicial, o yo lo ejerzo y me someto a todos los problemas. Y ustedes van a ver que la categoría jueces y juezas, al igual que defensores de derechos, cuando son jueces garantistas, entre comillas, están bajo protección especial porque están protegiendo derechos. Entonces, digamos, entran a una esfera del derecho internacional donde tienen protección especial porque son gente que está trabajando por los derechos de la gente desde las esferas de sus competencias. Así que, digamos, la independencia, ese es el debate mucho más importante que la especialización que nos tienen aquí, y además para dar paso para atrás, por Dios. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Quisiera señalar si es que hay alguna pregunta final del público, con lo cual podamos ir cerrando el debate. Sigamos una ronda de preguntas, entonces. Aló. Bueno, ha sido una excelente reflexión y quiero aportar un dato a la interna. Yo trabajé en el Consejo de la Judicatura y hay que hacer una reflexión. La Constitución dice que debe haber un juez de niñez en cada cantón. Efectivamente hay un juez en cada cantón, pero en la mitad de los cantones ese juez es multicompetente. En un tercio de los cantones es un multicompetente no penal. Y solo en los cantones grandes hay un juez especializado en familia, mujer, niñez y adolescencia. En adolescentes infractores de 2019 teníamos creo que 4 cantones o 5 cantones. Creo que yo pude llevarte el dato
Ramiro, cuando estabas analizando el caso 917, era, me acuerdo, de los adolescentes infractores. Muy buen caso, muy buen caso. Y veíamos que era imposible porque no puedes tener 222 jueces especializados en adultos infractores. ¿Qué hace la resolución? Lamentablemente la resolución no, el informe no tiene un detalle justamente territorializado de cuáles son los cantones que van a tener un juez multicompetente con especialización en derecho constitucional. Lo que me hace pensar que en la mayoría de cantones donde hay este juez multicompetente penal y no penal, también va a ser el juez multicompetente penal, no penal y constitucional. Así que el juez de Manglar Alto va a seguir siendo juez de lo no penal, de lo penal y de lo constitucional. Tampoco está especificado qué cantones van a tener jueces propios. Pichincha, por ejemplo, parece que dice que van a ser 9 de primera instancia. Serán todos en Quito. Yo decía al azar, 6 en Quito, 1 en Cayambe, 1 en Mejía y 1 en, no sé, en Rumiñahui, por la carga. Ese es el problema, de que no existe tampoco una explicación adecuada. No sé cuál es el análisis que hicieron, fue tantas acciones de protección se presentaron el año anterior, dividida para tanto número de jueces. Ese es uno de los problemas. Y en ese sentido yo creo que no va a haber un cambio para no cambiar nada en el mayor número de los cantones nacionales. Entonces, más que del número del concurso, tal vez habría que preguntarse cómo formar precisamente a toda esta cantidad de jueces desde el punto de vista del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tampoco ha tenido la transparencia y la honestidad de decir lo que yo estoy mencionando. Y eso es un punto preocupante de este aspecto. Tal vez mi pregunta es a ustedes, si han visto una experiencia de comparada, si hay alguna otra legislación en la cual existen jueces especializados y qué fortalezas puede verse en ello o qué podríamos nosotros emular, ¿no? Eso sería mi pregunta. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de una vez para cerrar la ronda de preguntas. Gracias. Quiero empezar felicitando a los ponentes. Primero quiero hacer una reflexión y luego una pequeña inquietud. En cuanto a la reflexión, me parece que si hay la idea de que los operadores jurídicos, autoridades judiciales que menciona la Corte, van a estar relevados de conocer los criterios, los estándares de la justicia constitucional. Así no administre justicia constitucional, van a tener que conocer, por supuesto, los criterios de la Corte. Uno de esos precisamente es la figura del precedente en la materia, que es el principal aporte que hace la Corte con el tema del autoprecedente. Eso, por ejemplo, tendrán que tenerlo claro todos los jueces. En cuanto a una pregunta y una inquietud que le quería hacer a Ramiro, que es de orden pretoriano, cuando hay estas modificaciones o estos movimientos, también la jurisprudencia de la Corte también a veces se mueve. Por ejemplo, se creó pretorianamente el hecho de que en la tutela contra sentencias también se amplíe, aparte de la selección y revisión, sobre garantías jurisdiccionales. ¿Qué sucederá, por ejemplo, en esto? A lo mejor, ahora que tú ya no eres juez, te sientes más libre de poder comentar sobre esta situación, se mantendrá eso, se quedará solamente el tema de la acción extraordinaria de protección para justicia ordinaria. Veremos cómo se plantea esto. Y una pregunta común tanto para Miguel como para Tania, que parece que podríamos terminar con esto también, el tema de la independencia, es qué criterio merecen el tema de la independencia frente al juicio político que se planteaba a los miembros de la Corte Constitucional. Esas inquietudes. Gracias. Bien, tenemos una última pregunta por aquí, con lo cual iríamos cerrando. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles por su tiempo, estimados ponentes. La verdad es que sus ponencias han sido muy nutritivas y también excelentemente expuestas, tanto de fondo como de forma ha sido excelente. Mi pregunta va relacionada al tema de la independencia de los jueces, que me parece muy medular, en el sentido de que hemos identificado diferentes formas en las cuales esta se va deteriorando. Formas
que necesariamente tenemos que ver más allá del derecho. Formas, incluso desde el imaginario, los discursos, como decía el doctor Molina, la necesidad de la transparencia, como decía la doctora Tania, esta democratización, incluso de necesidad de democratización del proceso de la selección de los jueces, y por supuesto entendido como un derecho subjetivo, ¿no? Como dice el doctor Ramiro. Este tema de la independencia, que debemos verlo desde esta faceta, más allá de una respuesta netamente normativa, podemos plantear la posibilidad de que con estas nuevas jueces especializados, estos no sean regulados o controlados por el Consejo de la Judicatura, que tiene ternas directas de presidencia, del Poder Legislativo, de la Corte Nacional, sino proponer que sean de alguna forma administrativamente hablando regulados por un órgano administrativo de la Corte Constitucional o la misma Corte Constitucional. O sea, lo pregunto como una posibilidad de verlo factible o no, hablando del diseño y la infraestructura de las instituciones, ¿no? Que era una preocupación que se le hacía a Montesquieu para poder efectivamente, físicamente, imaginariamente, estructuralmente, poder separar los poderes, ¿no? Separar las funciones y por supuesto lograr una mayor transparencia. Esa es mi pregunta. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Bien, quisiéramos entonces con eso pasar a los panelistas para cerrar. Como el panel se termina 16:30, les podría pedir que en 3 minutos por cada uno podríamos contestar brevemente estas preguntas. La una está dirigida a Ramiro, pero las demás igual estaban dirigidas para los tres, así es que entonces, pues, si les parece igualmente que Tania empiece y luego pues continuamos en el orden de vida. Muchísimas gracias. Bueno, creo que haciendo un poco referencia a lo que comentó el primer compañero, creo que sin duda el tema de la especialidad nos ha fallado en todos los sentidos, ¿no? Hablamos de especialidades en distintos ámbitos. Uno de los problemas quizá más fuertes, que quizá yo lo he vivido, es el tema de violencia. Y siempre se habla de la especialidad en violencia, se habla de la especialidad en niñez. Y lamentablemente la especialidad nos ha demostrado que seguimos atendiendo problemáticas. O sea, finalmente la función judicial sigue atendiendo problemas y esto además implica costos para el Estado. Lamentablemente muy pocas veces lo traducimos en costos y en que lo fuerte que es seguir atendiendo problemas sociales. Y los jueces básicamente están para eso. Se entiende que a través de la sentencia reparas, pero el daño está hecho. Entonces, ¿cuándo vamos un poco más atrás, ¿no? Y es creo que un poco lo que hablaba el Ramiro, ¿no? O sea, la especialidad es como la punta del iceberg, porque realmente el problema estructural de la sociedad es trabajar en prevenir todos estos problemas sociales, en prevenir que existan GDOs, en prevenir que realmente el sistema de patriarcado, el machismo, la cultura de violencia siga arraigada a la sociedad. Entonces, solo cuando el Estado pueda realmente comprender que no hay, el problema real no es seguir buscando atender problemas, sino prevenir problemas, creo que recién es cuando podemos hablar de un cambio real en lo que somos los ciudadanos, en lo que somos los ecuatorianos y en cómo enfrentamos nuestros problemas. Entonces creo que ahí es un poco salir ya de lo jurídico, sino un poco entendernos como sociedad y qué es lo que buscamos como sociedad. Y ese es el gran problema, ¿no? Muchos de nuestros políticos finalmente nos venden mucho humo, nos venden muchísimo populismo jurídico, muchísimo. Cuando nos dicen hay que endurecer las penas para los violadores, nos venden populismo jurídico. Y pasando a la pregunta ¿recuerdas tu nombre, perdón? Rubén, perdón. Y tiene que ver con esto, ¿no? Nos venden populismo jurídico cuando nos dicen que los jueces constitucionales tienen que ser llamados a juicio político. ¿Por qué? Porque están haciendo los amigos de los delincuentes. ¿Sí? Entonces, completamente en contra de politizar
una eventual destitución de los jueces de la Corte Constitucional. Porque politizar a una alta corte que protege la Constitución de la República del Ecuador, que protege que los derechos realmente sean garantizados hacia los ciudadanos, me parece populismo. Nuevamente, es populismo. Entonces, volvemos al problema estructural, ¿no? Nos venden humo. Los jueces de la Corte Constitucional tienen un proceso de concurso de méritos de oposición, más allá de que originalmente vienen de ternas, que si quieren las podríamos considerar políticas, ellos pasan un concurso de méritos de oposición. Y contrario a lo que se decía, ¿no? Se decía que nadie controla a los jueces de la Corte Constitucional. Eso es falso, existen procedimientos, los jueces también están sujetos a un escrutinio. Y no es que nadie controla a los jueces de la Corte Constitucional, pero nuevamente nos venden humo. Entonces, creo que seguir como, y esto es creo que una lección para nosotros que estudiamos ciencias jurídicas, relacionarnos más con lo social, ¿no? Con la sociología jurídica. Desde el punto de vista de entendernos más como sociedad y de dónde vienen nuestros problemas, más que estar pensando en cómo endurecer la norma para que supuestamente quienes están a favor de los delincuentes pues no sigan teniendo, entre comillas, los beneficios que tienen con esta Constitución. Hace poco veía una noticia que decía que la Asamblea Nacional está impulsando una reforma a la Constitución para sacar a los PPLs de los grupos de atención prioritaria. Pero les pregunto a ustedes, ¿nos hemos preguntado por qué los PPLs son un grupo de atención prioritaria? ¿O es que a alguien se le ocurrió de repente ponerlo? Entonces, hay una razón detrás de que los PPL sean un grupo de atención prioritaria y eso no quiere decir que el Estado, por ejemplo, prefiere atender al delincuente que llega al centro de salud que a la víctima, porque no funciona así. Entonces, creo que es un poco deslindarnos del vendehumo y entender justamente para qué están los derechos y por qué desde la sociología jurídica. Creo que para mí es maravilloso y siempre adoré las clases del Ramiro porque nos pone en otro punto, en otra visión de lo que a veces los abogados entendemos. Y finalmente, ¿cuál era la última? Ok. A ver, tú hablas de un eventual órgano administrativo de los jueces constitucionales en la Corte Constitucional. Sí, ¿no? Como un órgano adscrito para que controle a los jueces constitucionales en la Corte Constitucional y no en el Consejo de la Judicatura. Bueno, a mí me parece que seguir creando estas instituciones más bien lo que haría es seguirnos desgastando en pensar modelos perfectos. Yo creo que tenemos un órgano que en este punto tenemos la claridad de que administra la función judicial. Los jueces especializados forman parte de la función judicial. Yo creo que el punto aquí es más bien entender cuál queremos que sea realmente el rol del Consejo de la Judicatura. Y más allá de que quizá todos nosotros lo entendamos, permitir o no permitir más bien que el rol del Consejo de la Judicatura sea un rol que erosione la independencia interna, que es lo que está pasando en este momento. Si nosotros tomáramos los correctivos necesarios para que el Consejo de la Judicatura eventualmente no erosione la independencia interna, muy bien funcionarían todos los jueces de este país y no necesitaríamos estar quizá dividiendo en distintos órganos administrativos. Lamentablemente tenemos institucionalidades muy débiles, creo que el Ecuador se ha caracterizado muchísimo por eso. Si nosotros vemos un poco como la evolución, algunas de las instituciones, sobreviven porque la Constitución así lo dice. Porque si la Constitución, por ejemplo, dijera que no dijera que debe existir la Defensoría Pública del Ecuador, les aseguro que no existiría. Porque nadie quiere, porque la gente dice que por qué hay que pagar abogados para que defiendan delincuentes. Claro, cuando no se entiende la razón de ser de la institución, es muy fácil posicionarla. Entonces, y el resto de instituciones, y ustedes han visto, las del Ejecutivo constantemente, hace poco nos quitaron un montón de instituciones, se fusionaron. Hoy en día, hace poco hablaba con mis colegas justamente, no sabíamos ya ni qué competencia está en cada ministerio, nos toca entrar a ver a dónde fue la competencia.
Entonces creo que la institucionalidad de este país también ha sido erosionada y eso también ha dado muchísimo conflicto. Entonces creo que por ahí poder cerrando. Muchas gracias. Me voy a referir al tema del juicio político y básicamente lo que quería decir es que sí hubo una reacción política al cumplimiento del rol de la Corte como guardiana de la Constitución y a su cumplimiento de su atribución de hacer control de constitucionalidad, ¿no? En respuesta a eso se plantea juicio político y comienza una propaganda diciendo nadie los controla, ¿no? Y cuando algunas voces de la academia y de la opinión pública dicen no, no es así, se dijo no es normal que se controle a los jueces constitucionales. Hubo un tiktokero que ostenta un alto cargo y que dijo es mentira, eso es cosa de la vieja política y en todos estos países hay juicio político a los jueces de las altas cortes. Eso es falso. Eso es falso si lo ponemos en contexto, ¿no? ¿Dónde hay juicio político a los jueces de las altas cortes? Donde no pueden ser objetos de investigaciones penales. Por ejemplo, digamos, para irnos al ejemplo más viejo de todos, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí son objetos de juicio político, pero no de juicios penales. Si es que cometieran algún delito, debería primero destituírselos por juicio político. Impeachment solo se ha dado una vez en la historia y no fue destituido. Y una vez que pierde la protección especial, podría ser sujeto de investigación, pero la causal del juicio político es el delito, ¿no? Aquí los jueces constitucionales sí pueden ser investigados si cometieron algún delito. De hecho, hubo una jueza antiguamente que luego de dejar de ser jueza, pues protagonizó un grave acto de corrupción, una señora llamada Pamela Martínez, y fue condenada posteriormente por esta cuestión. Es decir, se trató de vender una falacia. ¿Por qué en Ecuador se protege a los jueces constitucionales para que no sean sujetos de juicio político, para que puedan juzgar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Y no sean sometidos a quienes hacen las leyes para ser destituidos por cumplir con su trabajo? ¿Quiénes iban a destituir a los jueces de la Corte Constitucional? Unas personas que fueron elegidas y que hacen unos dibujitos, ¿no?, en las sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional. Personas que piensan que la Amazonía es un país, ¿no? Esos son los que querían que sean jueces y que con mayoría simple destituyan a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces eso me remite otra vez a la pregunta, ¿qué país queremos? ¿Qué país queremos? ¿Queremos permitir este tipo de barbaridades que a veces en TikTok se proponen? Yo al menos no quisiera, ¿no? Bueno, y esa es, digamos, la idea con la que quería aportar. Muchas gracias. Yo, rapidísimo, la primera pregunta sobre los jueces especializados en niñez, me parece que es un gran ejemplo de una cosa es tener un juez con rótulo juez especializado o tener un juez o jueza que tenga un conocimiento especializado. Y para mí quizás el ejemplo más hermoso es todo lo que significa juzgar con criterio de género o con criterio intercultural. Esto es una cosa que se aprende, se hace en cualquier materia. Lo mismo es saber distinguir por qué un niño o niña tiene derechos especiales distintos a los de un adulto y por qué tiene un procedimiento y un objetivo distinto del juicio. Eso se aprende, no es que yo soy, cuando me pongan juez especializado, amigo Ávila, voy a ser especializado. Si es que no entiendo la lógica, en donde quiera que me pongan, y si soy juez tributarista, puedo entender lo que significa por qué a unos niños y adolescentes no se les puede condenar a una cárcel porque se les arruina la vida entera. Digamos, y eso se aprende con sensibilidad, con empatía, con un poco de emoción. La pregunta de Rubén, yo estoy de acuerdo con que, a pesar de que los jueces, va a haber jueces especializados, los criterios jurisprudenciales se aplican a quien toque, donde toque, y cualquiera sea la especialidad del juez. Y la acción extraordinaria de protección, creo que tiene, después de 17 años, creo que estamos con la Corte Constitucional, creo que tiene que desaparecer y que hay que confiar en la justicia ordinaria, que sea la justicia de cierre, y quizás yo haría, Rubén, ¿sabes qué? Aumentaría una causal en casación, que es sobre vulneración del debido proceso. Ese es el problema.
y la capacidad esta de selección y revisión sería la prioridad por excelencia para la jurisprudencia. Donde se hace la jurisprudencia es selección y revisión. No sé cómo estén los números ahora, en la Corte Constitucional, pero esta siempre ha sido una competencia marginal. Y la última pregunta sobre el Consejo de la Judicatura. Yo eliminaría ese Consejo de la Judicatura, tendría una dirección de recursos humanos que a los jueces y juezas que llegan borrachos, fuera de horario o no piden licencia, chao, se despide. Y por error judicial, yo tendría una especie de jueces, algo parecido a lo que hacemos los académicos con el peer review, que es tener dos jueces ciegos, dos pares ciegos, que te juzgan sin saber quiénes eres y ven si es que has hecho bien o mal y te rechazan, o sea, algo así con los fallos judiciales, que sean jueces inclusive fuera del país, que vean las sentencias y luego digan aquí hay una huevada o una maravilla o lo que sea, y se vea si es que es eso compatible o no con la función del juez. Y esto lo que haría yo con el Consejo de la Judicatura. O sea, me parece que este fue el órgano que en el año 2011 el señor Correa se tomó para atentar contra la independencia interna de la función judicial. Y la última cosa decirles, hoy es 8 de diciembre y el día de hoy, hace un año, desaparecieron los 4 niños de las Malvinas, y eso es un hecho tremendamente simbólico que refleja el fracaso de una política de seguridad, la necesidad de que el Estado ecuatoriano no haga las mismas cosas que hace el crimen organizado, de desaparecer, detener arbitrariamente, torturar y quemar. Por Dios, que eso no nos pase. Esto hoy se festeja ese día, por favor, tengan en cuenta esto, y esto no tiene que volverse a repetir, y la única forma de no volverse a repetir es recordando y que no haya impunidad de esto contra el ejército. No olvidar que el presidente no hizo nada empático en relación a estos 4 niños, y que el señor Lodofredo, como se llame, amenazó, y de hecho le sancionaron a la jueza por proteger los derechos de estos niños. No hay que olvidar esto, porque esto es, digamos, esto habla de la clase política y del problema en el que estamos en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Tonia Torres, al doctor Miguel Molina, al doctor Ramiro Ávila, siempre un gusto. Simplemente agradecerles a todas y todos, y creo que una reflexión final nos llama es de que creo que la expresión de hay aún jueces en Berlín implica justamente que los jueces independientes son el último eslabón de defensa de los derechos y de las garantías constitucionales. Muchísimas gracias, una buena tarde.